de todas las articulaciones del cuerpo, el tobillo y el pie ha sido el segmento que más cantidad de ligamentos tiene. Bien, entonces vamos a volver a dibujar al malleolo interno, el malleolo externo, la articulación tibia estragalina habíamos dicho, termina acá, en cambio esto viene acá. Vamos a dibujar, perdón, al calcáneo. Sonado del escafoides, las tres cosas. Que había en las siete. Ya, perfecto. Entonces vamos a partir por un ligamento principal que delimita el movimiento de la flexoextensión, principalmente de la extensión, ¿sí? Plantar o la flexión plantar, como quieran llamarle, ¿sí? Que sería el ligamento tibio astragalino anterior, ¿sí? O sea que va a ser esta unión, ¿sí? El ligamento tibio astragalino anterior, que va a unir a la tibia con el astragalo como tal. Por delante. ¿Sí? Por eso se llama anterior. Bien. Luego, por otra parte, en la cara lateral vamos a encontrar un ligamento que dentro de todos los que vayamos a valorar tiene tendencia a lesionarse, principalmente cuando hay problemas de disfunción articular o los esguinces, ¿no? Fíjense en ella, por ejemplo, este ligamento es bien laxo, recontra laxo. Acá ya se puede sentir, lo pueden palpar, tócalo allí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más quiera tocar acá? ¿Ese hueco? Ese ligamento, ese espacio, ese ligamento, ¿sí? Ese ligamento peroneo, ¿a dónde va? ¿Hasta dónde va? Al calcáneo. Hacia atrás. Peroneo calcáneo. Sí, no, seguimos en la cara anterior. ¿Sí? Peroneo calcáneo. Lateral. Sí, ¿ya? Este es el que va a sostener de alguna manera al tobillo a movimientos de inversión, ¿sí? Se va a retraer y va a evitar de que éste haga una inversión completa. Por otra parte, en la cara lateral vamos a encontrar un conglomerado de ligamentos, ¿sí? A los cuales vamos a denominar, aquí voy a marcar, perdón. Vamos a poner los escafoides. Bien, un conglomerado de ligamentos que van a unir tres segmentos, ¿sí? El primero va a ser el que se una al astrágalo, con un naciente desde el malleolo, no específicamente del vientre del malleolo por si acaso, ¿ya? Generalmente es desde acá, desde la parte inferior del malleolo interno, que se va a unir al astrágalo, formando el peroneo astragalino, ¿sí? Luego tenemos otra porción que va a unir al peroné con el escafoides, al cual se va a denominar peroneo escafoideo. Y por último tenemos el peroné con el calcáneo, peroneo calcáneo. Como este ligamento tiene un naciente único, ¿sí? Y tiene tres bifurcaciones, se ha denominado ligamento deltoideo. Así como el deltoides acá, ¿no es cierto? Para que se acuerden que tiene tres masas, ¿no? Anterior, media, posterior. Este tiene tres, entonces es un ligamento al que denominamos deltoideo. Y es este el que tiende a lesionarse cuando se da un esguince de tobillo, con un mecanismo de producción hacia la eversión del tobillo,
¿sí? Cuando la eversión es demasiada, este ligamento es el que se lesiona. Y ahí ya podemos palpar, fíjense, yo ya estoy haciendo parte de la eversión y estoy palpando el ligamento peroneo escafoideo, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, una eversión con extensión, estoy palpando el ligamento peroneo astragalino, ¿sí? Y si yo hago una eversión con dorsiflexión, probablemente voy a palpar el ligamento peroneo calcáneo. ¿Está bien? O sea, no es mucha ciencia la que ustedes tienen que aplicar, sino saber dónde es que va, ¿no? Yo quiero palpar el ligamento tibio astragalino, listo. Entonces hago una extensión de tobillo. Quiero palpar el peroneo escafoideo, ¿no? Entonces hago una inversión de tobillo. Y ya lo puedo palpar, de hecho, ¿no? Allí. Y de hecho estos movimientos son los mismos que ustedes tienen que aplicar al momento de hacer ecografía, por ejemplo, ¿no? Los ponemos en posterior, por favor, solo para valorar un ligamento más. Sí, está bien. Sí. Bien, acá. Que se va a situar en la parte posterior y está revestido ¿por quién? Por el tendón de Aquiles, que va a ser el ligamento tibio astragalino posterior y posteriormente el astrágalo con el calcáneo. Entonces, esos dos ligamentos van a formar el ligamento tibio astragalino posterior, ¿sí? Que lo vamos a encontrar por acá detrás y que lo vamos a valorar con la prueba de cajón, que es la que vamos a ver a continuación, ¿sí? Esta descripción ligamentosa, ustedes en el cuadrito, la descripción de la articulación. ¿Qué huesos conforman la articulación? ¿Qué tipo de articulaciones? ¿Cuáles son sus ligamentos? ¿Y qué movimientos realiza esta articulación? ¿Qué movimientos realiza? Nada más, ¿no es cierto? Y a ese se podrá sumar en alguna bibliografía el movimiento de circunducción, ¿no? Pero bueno. Muy bien, gracias, Belén. Otra vez, boca arriba, boca arriba. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Vámonos con las pruebas entonces, ya sin perder mucho tiempo, porque terminamos estas y ya solo nos queda columna y hemos terminado la clase. Por si acaso, el día viernes próximo van a dar el recuperatorio de tanto del primer y el segundo parcial, para quienes me preguntaban ya. ¿Sobre cuándo? Primer y segundo parcial, el recuperatorio el día viernes. Por debajo de 60 era, ¿no? Sí, por debajo de 60. La prueba de gráfica, ¿sí? O sea, que 60 pasos. Sí. Esta nos sirve para valorar si el paciente tiene pie plano. Recuerden ustedes que nosotros vamos a encontrar, al igual que los contornos de la mano, en el pie una bóveda plantar. Esta bóveda plantar está formada por tres estructuras que quiero que se les quede ya. De distal a proximal va a ser la cabeza del primer metatarsiano, ¿sí? Que sería esta. ¿Cómo se denominaba este hueso? Es Cafoides. Cafoides, ¿sí? Y el calcáneo. Esos tres elementos deberían formar una bóveda, ¿ya? En muchos casos, esta bóveda tiende a formarse de manera natural en una posición neutra, como es en la que está Belén, ¿sí? Pero el paciente igual sigue refiriendo dolor, por ejemplo, ¿no? Porque tiene una fascitis o porque puede llegar a tener un pie plano. En esta prueba de Gifka, ¿sí? El terapeuta toma la parte proximal del talón del pie con una mano y con la otra la posición de los dedos, ¿sí? Sostiene el talón del tobillo hacia un movimiento de extensión plantar, ¿sí? Con un movimiento de flexión de los dedos del pie, lo cual va a hacer que se forme de manera pronunciada esa bóveda plantar. ¿Y qué va a generar en el paciente?
si este paciente tuviese, por ejemplo, un pie plano o una fascitis plantar? Si fuera fascitis, dolor, pero no sé si el pie plano genera dolor. Pie plano El pie plano genera dolor. Genera igual dolor. ¿no? Generalmente provoca una fascitis crónica, ¿no? Entonces yo voy a sostener acá y voy a obligar a que la planta del pie, fíjense cómo la fascia, de hecho, sobresale, ¿no? Se le hace un pliegue. Se le hace un pliegue. Entonces, acá, por ejemplo, ella tiene una fascitis normal, o sea, todos tenemos fascitis. Probablemente ella también está experimentando alguno, no sé si porque ha utilizado chatitas, después de tacos, no lo sé, ¿no? Pero bueno, ahí se puede valorar eso, ¿sí? La prueba es positiva si el paciente refiere dolor, ¿sí? Y si de hecho hay una limitación en el movimiento. El test de Jack para el pie plano no es otra cosa que pedirle al paciente, ¿sí?, que haga una flexión, una flexión dorsal de los dedos del pie, ¿no? Y que ahí se forme el arco, ¿no? Si no se forma el arco plantar, la bóveda estamos frente a un pie plano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de pruebas van a conocer ustedes? Infinidad para pie planos. Hay otra, por ejemplo, la de Face, que está en relación a los 3 puntos que les había mencionado, ¿sí? Solo que en este caso yo voy a considerar otros. El primero va a ser el escafoides, ¿sí? ¿Esa es la línea de Face? Sí, la línea de Face. El borde inferior del malleolo interno, ¿sí?, y la cabeza del primer metatarsial. Esos son los 3 puntos. Te vas a poner de pie, Belén. Esos 3 puntos sobre la camilla. Esos 3 puntos, ¿sí?, en la línea de Face, deberían marcar un eje triangular, ¿sí? Normal, por favor. Claro que la valoración sobre esta estructura no es la correcta, ¿no ven? No está bien. ¿Por qué? Porque es acolchonada, entonces no podemos verla, ¿sí? Tendría que ser sobre una mesa, ¿no? Pero voy a traer. Cero equilibrio. ¿Qué pasó? Una bolsita con un polvo blanco. Le he pasado a Marcelo agujas ese día y mire. Y a mí me cuesta. Estas ya no sé. Quite uno, mejor. Ya están contaminadas. Quite uno. Fíjate tus agujas. Entonces, esta estructura, ¿sí?, debería verse así, de manera triangular. Si en caso esta estructura formaría una línea plana, estaríamos frente a un paciente que tiene Pie plano, ¿no?, estructural. En ella hay cierto descenso, ¿no? Cierto, no es mucho, pero bueno. Pero esas 3 estructuras deberían estar así, siendo triangular, como se ve. Si estas formarían, trata de marcar como si tuvieses pie plano, ¿puedes? pareciera que es pie plano, pero es Ahí, su pie derecho. exacto, ¿no? Como que baja ahí el pie, bueno, sería un pie plano. ¿Estamos? Esa es la línea de Face. Continuamos. Tu pie derecho es plano. La prueba Tu de pie derecho es más plano, ¿no? de cúbito prono, por favor. En el decúbito prono, los pies del paciente van a descansar, van a reposar sobre una almohadilla. Y lo único que vamos a hacer de manera comparativa, así, es la presión del gastronema, ¿no?, con los pulpejos de nuestros dedos.
evidenciando que hay un movimiento de plantiflexión del tobillo. Esto tiene que ser de manera comparativa, ¿sí? Esta prueba se la valora para evidenciar que hay algún tipo de lesión, desgarro fibrilar del tendón de Aquiles, ¿sí? Por otra parte tenemos la prueba de hombro. Seguimos, por favor, más al borde de la camilla, los pies salen prácticamente, exacto. Bien, de igual manera se hace de forma comparativa, ¿sí? Vamos a generar una dorsiflexión con el pulpejo de nuestros dedos sobre la planta del pie de nuestro paciente, evidenciando que éste puede realizar el movimiento, ¿sí? Si en caso, por ejemplo, encontramos inestabilidad porque de buenas a primeras el tobillo se va, podríamos estar frente a una ruptura. O por el contrario, una inflamación, ¿sí? Cuando el tobillo no te permite hacer el movimiento, entonces tú haces resistencia y el tobillo no genera el movimiento de desplazamiento que tiene la otra pierna, por ejemplo. Entonces, ahí la prueba es positiva. Sea en el sentido que tiene mucha ligereza en el movimiento porque está roto, o porque está inflamado y no permite hacer el movimiento. Y en uno de los dos casos, o en ambos, va a venir acompañado además de dolor. Bien, nos vamos a la prueba de cajón. Ahora sí, boca arriba, por favor. Si estuviera roto, no lo podría ni mover. En realidad sí va a poder mover y va a estar suelto, ¿no? Si estuviese roto. ¿Cuándo? Con la prueba la prueba de Thompson, en la que vos haces la presión con el pulpejo de los dedos, no hay movimiento, si está roto. O sea, tú haces lo que hicimos, ¿viste? Y que se movía, ¿no es cierto? Hacía dorsiflexión. En ese caso, por ejemplo, el tobillo no va a generar, el pie no va a generar movimiento. Pero no tuviera dolor así constante si está roto ese tendón de Aquiles, profe. No podría pisar. O sea, no, de hecho, se van a ver otro tipo de lesiones, ¿no? O sea, por ejemplo, una retracción del claro, se va para arriba. tríceps como tal, ¿no? Se va a retraer, ustedes van a ver una contractura. A menos de que pase mucho tiempo y el paciente venga después de una etapa crónica ya de ruptura, el paciente tal vez no va a referir dolor. Pero de lo contrario, se supone que en el momento de la ruptura... Claro. ¿no? Ah, ok, pensé que no dolía. Sí, no duele, obviamente. Bien, volvamos, por favor. Bien, y la prueba de cajón, al igual que con el de la rodilla, lo único que va a hacer es valorar los ligamentos. En este caso, el tibio astragalino anterior y el tibio astragalino posterior, ¿sí? Si bien el tibio astragalino anterior nos va a ayudar a limitar el movimiento de plantiflexión, ¿sí? También nos ayuda a limitar a que haya un desplazamiento de la tibia sobre el astragalo en un sentido anteriorizado. ¿Sí? Perdón, permítanme. Estoy en clases. No, sí. Estoy terminando, no me hacer los cuartos. No, lo voy a necesitar. ¿Ya? Bien. Entonces, esos dos movimientos son en los que va a coadjuvar este ligamento, ¿sí? Y lo que yo puedo hacer es la valoración, ya saben, de ese ligamento hacia la extensión, o también el desplazamiento, ¿no? De la tibia sobre el astragalo. Entonces, la mano distal va a sostener, ¿sí?, el antepié del paciente, y con la proximal yo voy a tocar la parte posterior, ¿sí?, de la pierna, y voy a llevarla en un sentido anterior, ¿no? Voy a hacer esto. Bien, por ejemplo, en ella se ve un ligero desplazamiento, pero no es que haya inestabilidad. Por su hiperlaxitud. O sea, sí, porque es laxa. Bien, entonces hay cierto desplazamiento. También se hace el cajón, perdón, en este sentido, ¿no? Se empuja al antepié hacia posterior, sostiene acá y ya, ¿no? Cajón anterior, ¿sí? ¿Por qué se llama cajón anterior? Porque la tibia se va a anteponer ante el astragal. Esto es lo que va a pasar. Por el contrario, el cajón posterior, ¿cómo va a ser? Adelante. Va a ir para atrás, ¿no? La tibia va a ir para atrás y el
extraerlo para Adelante. adelante. Entonces, aquí por ejemplo, voy a cambiar de la posición de mi mano, ¿sí? Voy a sostener el talón de cierta manera y voy a empujar la tibia para atrás, esperando que haya un desplazamiento mayor. En este caso no existe. Entonces, en ambos la prueba es Negativo. negativa. ¿Estamos? Para la prueba de cajón. Cajón anterior, ligamento tibio-astragalino anterior. Cajón posterior, ligamento tibio-astragalino posterior. ¿Bien? A esta se sumaban las pruebas de inestabilidad, pero las voy a mencionar con las otras dos, que son las de inclinación, que prácticamente es lo mismo. ¿Ya? Nos vamos a la prueba de Samuel, o también el tendón de Aquiles. Ahí permítanme ver cómo era esta. ¿Ya? Samuel L. Jackson. De Thompson, ya el paciente en el decúbito prono, por favor. ¿Sí? Todas las pruebas siempre de manera comparativa, no se olviden. Voy a flexionar la rodilla del paciente, ¿sí? Y lo que voy a hacer es la presión a nivel del gastro, esperando a que haya un movimiento de plantiflexión de tobillo, que es lo que está sucediendo acá, ¿no? Las pruebas de tobillo siempre tienen que ser comparativas, o sea, de ambos. Siempre, casi, prácticamente en todas las pruebas debería haber un compromiso comparativo, que es algo que, por ejemplo, en el examen no les he preguntado, pero ustedes lo tienen que mencionar, y cuando lo hagan con su paciente, por más que les diga, solo esta me duele, y se haya descubierto solo esa pierna, le tienen que pedir que se descubra la otra para ver si comparativamente, ¿no? Es lo mismo. En la prueba de Mulder, o la prueba de cúbito supino, perdón, la prueba que nos ayuda a valorar el neuroma de Mortis. Generalmente esta es una afección que se da por los conglomerados nerviosos distales. Son las terminaciones nerviosas distales que por situaciones X, esto era muy común, sobre todo en los pacientes que tenían el hallux valgo, por ejemplo, ¿no ven? Por el uso del zapato muy apretado en punta, antes se utilizaban, o las sandalias también, ¿no? Hoy en día las sandalias, por ejemplo, generan el neuroma de Morton si no son las adecuadas acá. En estos espacios interdigitales, ¿sí? En los cuales se va a situar un conglomerado de musculatura, tendones y nervios, ¿sí? Generalmente se pueden formar osteofitos, ¿sí? O sea, pequeños huesecitos que pueden comprimir estas estructuras y formar un quiste, en otras palabras. Ese es el neuroma de Morton, ¿sí? Para poder valorarlo, por ejemplo, el paciente refiere dolor y el dolor es interno, entonces tratamos de palpar y no llegamos. En muchos casos, como en el caso del pie de Belén, sí se puede, digamos, ¿no? O sea, yo encajo de alguna manera todavía mis dedos, ¿no? Pero en otras estructuras de pie probablemente no. Entonces, lo que se hace es separar el segmento sosteniendo las cabezas del primer y del quinto con una mano, ¿sí? Allí. Y con la otra se hace la presión y se evidencia si en el segmento hay el neuroma de Morton. Es como un signo de Tinel, se va a presionar en el segmento y si al paciente le duele, refiere parestesia, dolor, adormecimiento, todas las sensaciones nerviosas. Bueno, estamos frente a una prueba positiva de Mulder. ¿Bien? Para el neuroma de Mulder. La prueba de presión que nos ayuda a evidenciar si hay una fractura a nivel del calcáneo, ¿sí? No, así estás bien, ¿no? El paciente va a estar acostado, yo voy a sostener, perdón por la espalda, voy a sostener, ¿sí? El talón de mi paciente con ambas manos, ¿bien? Mis eminencias tenar y hipotenar a los laterales del calcáneo. Lo único que voy a hacer es una presión. Voy a tratar de juntar, ¿sí? Mis manos presionando al calcáneo. Si el paciente refiere dolor, ¿sí? Recuerden que este es un hueso ancho que tiende a fisurarse no de manera transversal, sino de manera vertical. Entonces, al separarse así, cuando comprimimos, duele obviamente, porque además recuerden que es un hueso que tiene una vascularización propia, ¿no? Entonces, esa es la prueba de presión para la fractura del calcáneo. El signo de Tinel, ¿sí? Va a estar ligada, ¿sí? Al paquete vasculonervioso, en este caso al ciático popliteo interno.
Bien, el cual va a pasar por un espacio al que denominamos, ese me fue el nombre, yo lo tenía. Hace rato lo mencionaste. ¿Cómo se llama esto? El engrosamiento de... No, aquí hay una fascia además, que es muy característico de... como el de la mano acá, el túnel del carpo, ¿no es cierto? Sí, el túnel del tarso, así se llama. Este es el túnel tarsiano, ¿ya? Porque no solo hay un conglomerado de tejido blando como ser ligamentos, tendones. Por ejemplo, por acá están los tendones del tibial posterior, ¿no? Pero también están pasando vasos y nervios, ¿sí? Y principalmente del ciático popliteo interno. Entonces ahí podemos palpar el ciático popliteo interno a la par de un vaso, ¿no? ¿Cuál sería este? El vaso popliteo. El popliteo, no lo tengo bien en mente en este momento, pero hay un vaso que puede ser, a través de este segmento se puede palpar el pulso pédico, ¿no? Entonces ustedes ponen ahí los dedos y ya pueden palpar, ¿sí? Cómo está haciendo la pulsación del paciente. Bueno, en este segmento también tiende a engrosarse, sobre todo en pacientes que tienen anomalías de la planta del pie. Una fascitis plantar, por ejemplo, desencadena. ¿Por qué? Porque va a poner en tensión, fíjense, si Belén tuviese un pie plano, ¿sí? Este segmento, ¿sí?, tiende a aplanarse. Al aplanarse, ¿qué va a hacer? Engrosarse. Al engrosarse va a comprimir, ¿qué? El vaso. Todos estos vasos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la consecuencia puede generar cianosis, un síndrome de túnel tarsiano. A eso se denomina túnel tarsiano. ¿Bien? Y a ese nivel, cuando comprimimos, por ejemplo, y hacemos golpeteo y el paciente refiere adormecimiento, dolor hacia la planta del pie, sí, puede ser con el martillo también, ¿sí? Estamos haciendo el signo de Tinel. Bien, por si acaso, este es el signo del tarso posterior, ¿sí? Una fascitis del tarso posterior, y hay una fascitis del tarso anterior. No es común, ¿sí?, pero también es característica, que está ligada a la estructura del peroné y del cuboides, por ejemplo, ¿no?, y calcáneo. En este segmento también es probable que encontremos. A este nivel, por ejemplo, pasa el nervio tibial. Entonces, si nosotros hacemos el golpeteo hacia ese nivel, ¿sí?, con el martillo, puede que tengamos repercusión sobre los músculos extensores de los dedos y allí hay adormecimientos. Entonces estamos frente a un tinel positivo del nervio tibial, ¿sí? Tibial, o también se le llama, ¿qué le dicen los brasileños? Fíbula, ¿no? El nervio fibular, le dicen. ¿Bien? En este caso, fulvo. Estamos sobre el ciático popliteo interno, ¿sí? Cuando yo hago el golpeteo en la parte posterior, ¿sí?, en la parte posterior del malleolo interno. Ahí estoy valorando el ciático popliteo interno con el signo de Tinel. Nos vamos a las pruebas de estabilidad, ¿sí? La prueba de inclinación en inversión y en eversión. Recuerden ustedes, en inversión, lo que yo voy a valorar, ¿sí?, siempre como igual también. Bien, voy a poner al paciente en una posición relativamente cómoda. Perfecto, ¿sí? Y voy a valorar la estabilidad de sus ligamentos. Bien, puedo hacerlo con ayuda de ambas manos o de una nada más, sosteniendo el otro segmento con uno. Pero en este caso como ya he fijado el segmento proximal con un rodillo, ¿sí?, voy a mover el segmento distal con ambas manos, ¿sí? Voy a llevar a la inversión del tobillo para que yo pueda valorar el ligamento. ¿Cuál? ¿Cómo se denominaba este? Peroneo calcáneo, ¿sí? El peroneo calcáneo, ¿sí? Ese ligamento es el que yo voy a valorar, ¿sí?, cuando yo haga una inversión de tobillo. Cuando yo haga una eversión de tobillo,
lo que voy a valorar es el ligamento del tobillo, que ya les había mencionado cómo, ¿no? Si por ejemplo yo hago una eversión apoyada de dorsiflexión, voy a valorar que el ligamento peroneo calcáneo, ¿sí? Si yo hago una eversión, ¿sí?, con inclinación, el peroneo escafoideo, ¿sí? Y si hago una eversión con extensión, el ligamento peroneo astragalino. ¿Estamos? Bien. Entonces esas son las pruebas de inestabilidad de esos ligamentos. Y luego tenemos la prueba de los tendones peroneos. Peroneos también le dicen, ¿no? En Argentina habla mucho de los peroneos. En realidad el peroneo le dicen, no es peroneo o peroneo. Peroneo, ¿sí? Acá vamos a encontrar a los dos, ¿no? En la porción larga y corta de los peroneos. Estos pasan en la parte posterior del malleolo externo, ¿sí? Ambos peroneos. El detalle es que cuando hay un esguince, por ejemplo, se produce una translocación, o sea, el largo está más posteriorizado que el corto, pero cuando el malleolo empuja por un esguince, ¿sí?, se transpone. Cuando vuelven al lugar, el corto pasa en la parte posterior y el largo al anterior. Y más que el esguince, duele esa translocación de tendones, ¿sí? Es muy común eso, el esguince ya ha pasado, pero el paciente sigue refiriendo dolor en ese segmento. Entonces, para eso, sí, o sea, se han transpuesto uno sobre el otro, nada más. Entonces, para eso se hace una prueba, ¿no? Se lleva al paciente a una posición de inversión del pie y se parte desde allí. Yo voy a sostener el pie de mi paciente mientras le vaya a pedir que haga una dorsiflexión acompañada de eversión de tobillo. Este movimiento, bebé, ese es el que vas a hacer, ¿ya? Y yo me voy a resistir ese movimiento, ¿bien? Entonces mi paciente hace el movimiento, vamos, intenta, y ahí ya van saltando, fíjense, los dos peroneos, ¿sí? Así es como se debería ver, el largo posterior y el corto, ¿sí?, más anterior. Pero esto suele suceder al revés, y allí es que duele el movimiento, ¿no? El paciente dice, ahí me duele. Listo, entonces estoy frente a una translocación de tendones. Otra vez, ¿vale? Listo, allí, ¿sí? Vamos, intenta, ahí está. ¿Y se puede ver cuando están, ¿sí?, así translocados o no? Sí, se puede ver, se ve inflamada la zona además, ¿no? Se ve inflamada. Para eso hay que relajar a los peroneos, obviamente, mucho masaje, y hay que empezar a hacer tracción para ver si podemos soltar de alguna manera los tendones, relajarlos para que vuelvan a... Terapia a mano, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta?